Penal del Tercer Distrito Judicial con sede en Lagos de Moreno, Jalisco. Por lo que siendo las 9:30 del día 7 de julio del año 2017, nos encontramos constituidos en la sala única para celebrar la audiencia de control judicial señalada dentro de la carpeta de investigación 418/2016. Se solicita a los asistentes en términos del artículo 58 del Código Nacional de Procedimientos Penales permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio, y en caso de requerir salir de la misma, hacerlo con discreción para no distraer el desarrollo de la audiencia. Se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan grabar imágenes de video, sonido o gráficas. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlo, se aplicará alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que puede consistir desde el apercibimiento hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los asistentes ponerse de pie para recibir a la jueza que presidirá la audiencia, maestra Laila Adriana Cholula Villa. A la hora y fecha indicada por el encargado de sala, se declara abierta la presente audiencia de control judicial sobre devolución de vehículos solicitada por la asesora jurídica de Octavio Hernández Galván en la carpeta de investigación 418/2016, carpeta administrativa 188/2017-B. Procedemos a la identificación de las partes por el Ministerio Público. Señoría, soy el licenciado José Gregorio Medellín López, agente del Ministerio Público con datos y formas de notificación ya registrados en la administración de este tribunal. Me acompaña el asesor jurídico del ofendido. ¿La víctima no vino? Víctimas, creo, tengo entendido. ¿No es una víctima, es correcto, señora, no comparecieron. ¿Ninguno de los dos fueron debidamente enterados? Así es, señoría. ¿Les dio cuenta sobre las notificaciones? Aún no. Adelante, adelante. Sí, mencionar que sí quedaron enterados. De hecho, hace un momento me comentaba el asesor jurídico que tuvo contacto telefónico con ellos, que iban a venir, más ignoro por qué su tardanza, señoría. ¿Está designado en la carpeta como asesor jurídico de ambos? Es correcto, señoría. Adelante, abogado. Gracias, buenos días. Soy el licenciado Cristian Calvillo. No lo escucho, Soy el licenciado Cristian Calvillo Pedrosa, nombrado como asesor jurídico dentro de la carpeta 418/2015 y registrado ya en este juzgado. ¿Se encuentra registrada su cédula? Sí. ¿Por parte de la asesora jurídica? Sí, señoría, buenos días. Altagracia Pérez Magaña, con datos y forma de notificación debidamente registradas en el área administrativa de este tribunal y en representación del señor Octavio Hernández Galván en su calidad de apoderado legal de la empresa SARRE Infraestructura y Servicios SADCB. Él se va a identificar. Señor. Soy Octavio Hernández Galván, en representación. No le escuché. Soy Octavio Hernández Galván. Gracias. En representación de la empresa moral SARRE Infraestructura y Servicios SADCB. Gracias. ¿Se citó al imputado? Sí, señoría. Tiene el uso de la voz, abogada, ya que usted solicitó la audiencia. Es correcto, señoría. El imputado sí fue debidamente solicitado. Sin embargo, como él es el apoderado legal y el representante de la persona moral, por eso optamos por que él se presentara. Adelante. Sí, señoría, buenos días. Él es el apoderado legal de la persona moral SARRE Infraestructura y Servicios SADCB. Él es Octavio Hernández Galván y su personalidad quedó debidamente acreditada en la carpeta de investigación, así como en la solicitud de esta audiencia. ¿SARRE Servicios qué, perdón? SARRE Infraestructura y Servicios SADCB. Él acreditó debidamente su personalidad con el testimonio notarial 101.117 ante el agente del Ministerio Público y ante esta autoridad jurisdiccional. Es el caso entonces que SARRE Infraestructura y Servicios se dedica al traslado de personal de trabajo. En este caso, él brinda el servicio legal de trasladar personal al Penal Federal de Ocampo, Guanajuato. Y en ese orden de ideas, él es propietario de un vehículo de la marca internacional tipo ómnibus
color blanco, modelo 2013, placas de circulación 5ETE28 del estado de Guanajuato. ¿Me repite las placas, por favor? Con gusto, señoría. 5E de Ernesto, T de Tito, E de Ernesto 28 del estado de Guanajuato, cuya propiedad quedó debidamente acreditada con la factura número OCU 5641, expedida por Ingenieros Civiles Asociados SADCB, y respectivamente con su tarjeta de circulación, la cual fue expedida por el gobierno del estado de Guanajuato. También lo hizo así en la carpeta de investigación que motiva esta audiencia de control. Así las cosas, tenemos que con fecha 3 de agosto de 2015, en el tramo comprendido de la carretera Ojuelos a Ocampo, Guanajuato, y en ese traslado de personal a la que se dedica la persona moral, el vehículo propiedad del señor, de la representada de Octavio Hernández Galván, era conducido por el señor José Isabel Cruz, quien tuvo un accidente automovilístico con un tractor agrícola de la marca New Holland, sin tener más características en este momento, por abreviar los tiempos, propiedad de la señora Raquel García Morones. Y en este accidente de tránsito se consignó el parte de accidente a la agencia del Ministerio Público número 4 de Lagos de Moreno, Jalisco, por ser su competencia territorial. Por lo que con fecha 19 de agosto de 2015 se recibió la querella por la parte ofendida, en este caso Raquel García Morones, por los daños ocasionados al vehículo de su propiedad en contra del conductor del vehículo propiedad de mi representada. Posteriormente, con fecha 20 de agosto de 2015, compareció el apoderado legal de la persona moral Sarre Infraestructura y Servicios a acreditar debidamente la propiedad y solicitar en consecuencia la devolución de su vehículo. Posteriormente, con fecha 23 de septiembre de 2015, se recibió querella por parte de Francisco Javier Sánchez García por las lesiones causadas a su persona y quien es el conductor del tractor agrícola marca New Holland. En su totalidad se recibieron los dictámenes de identificación y valorización de daños, ambos recepcionados adentro de la carpeta de investigación con fecha 17 de septiembre de 2015. Y posteriormente, con fecha 5 de agosto de 2015, se recibió parte médico de lesiones de Francisco Javier Sánchez García, destacando la importancia que en dicho dictamen no obra clasificación de dichas lesiones. Con fecha 26 de noviembre de 2015 volvió a comparecer Octavio Hernández Galván, quien es la persona que en este momento me acompaña, a solicitar de nueva cuenta la devolución de su vehículo. Posteriormente, con fecha 18 de agosto de 2016, se recibió dictamen de causas viales, haciendo referencia pues que resulta responsable en dicho dictamen el conductor de mi vehículo. Con fecha 5 de agosto de 2016, le fue entregado oficio de liberación de su tractor marca New Holland a la señora Raquel García Morones, sin habernos dado vista a la parte que represento respecto a la liberación de dicho vehículo para poderme imponer de dichos dictámenes, impugnar los mismos o en su caso ofrecer un peritaje correspondiente, violando en perjuicio a mi representado lo señalado por el artículo 11 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se refiere a la igualdad de partes, considerando entonces violatorio en todo momento el proceder del agente del Ministerio Público, ya que en todo caso nosotros seríamos los primeros interesados en ofrecer un peritaje sobre dicho vehículo. De nueva cuenta, con fecha 24 de agosto de 2016, compareció por escrito Octavio Hernández Galván a solicitar de nueva cuenta la devolución del vehículo, sin que el Ministerio Público se haya manifestado al respecto, a pesar de las múltiples solicitudes de devolución del vehículo. Además, que ninguno de los casos procedió a asegurar el vehículo propiedad de mi representada, tal y como lo prevé el artículo 240 del Código Nacional de Procedimientos Penales, bajo la supervisión del juez de control y oralidad en este caso. Posteriormente, con fecha 11 de mayo de 2017, se recibió escrito presentado por Raquel García Morones en su carácter de propietaria del tractor agrícola marca New Holland, y que, entre otras cosas y de forma preponderante, se opone a la devolución del vehículo propiedad de mi representada, argumentando de que no obra garantía para el pago de reparación del daño, radicando únicamente su oposición en ese argumento, situación que hasta el momento el Ministerio Público no ha resuelto sobre la devolución de mi vehículo, considerando que de forma verbal se le ha solicitado dicha devolución. Sin embargo,
pues él tomando en consideración el escrito presentado por la señora Raquel García Morones, en el sentido de que se opone a mi devolución. Sin embargo, considero infundada dicha petición de la señora Raquel García Morones, porque, porque ella preponderantemente refiere que no se ha garantizado reparación del daño. Sin embargo, pues la reparación del daño, como resulta explorado derecho, es una pena pública y por lo tanto el argumento resulta insuficiente, pues toda vez que el artículo 239 es claro en señalar que la idea del preponderante del artículo 239 es que se practiquen los peritajes correspondientes en los vehículos que se encuentran detenidos. Oposición que resulta en todo caso infundada, ya que el tema principal sería la reparación del daño y es por eso su oposición. Sin embargo, además de haber existido ya dictámenes de valorización e identificación, habiéndose debidamente acreditada la propiedad del vehículo, no habiendo aseguramiento de por medio y a pesar de las múltiples solicitudes que se le ha hecho al Ministerio Público respecto a la devolución, no ha procedido a la misma, por la que la oposición de la señora Raquel García Morones resulta a todas luces infundada y más infundado el proceder de la gente del Ministerio Público en hacer caso omiso a dichas solicitudes. Por lo tanto, es por lo que estamos solicitando y acudiendo ante su potestad jurisdiccional, señoría, para los efectos de que le ordene a la gente del Ministerio Público la devolución del vehículo propiedad de mi representante, considerando que se ha acreditado fehacientemente la propiedad de la unidad, que la oposición que hace la señora Raquel García Morones no resulta fundada, que los dictámenes periciales obran en su totalidad, que no hay aseguramiento del vehículo, que no existe ni decomiso, ni embargo, ni aseguramiento que prevé el artículo 246 del Código Nacional, y entonces es por eso que está infundada dicha detención. Sin desestimar que puede hacerlo a través de la depositaria y que puede seguir investigando en su momento. Pues resulta que del tiempo en que sucedió el siniestro, 3 de agosto de 2015, ya estamos próximos a cumplir 2 años de detención de ese vehículo, tiempo necesario que el Ministerio Público tuvo la oportunidad de desahogar los dictámenes, aunado pues a la pérdida económica que le representa SARRE Infraestructura y Servicios, que respetuosamente en dinero le representa una pérdida económica de 19 millones de pesos. Sería la solicitud que le estamos haciendo a su potestad jurisdiccional para tal efecto de que nos conceda la devolución de la unidad bajo la medida de la depositaria. ¿Es cuanto, señoría? Gracias. Agente del Ministerio Público. Sí, señoría. En relación a los antecedentes que está mencionando la asesora jurídica del peticionante, manifiesto que efectivamente hubo un accidente en el cual fue asegurado el vehículo del que está mencionando la abogada. Mencionar únicamente, señoría, como es del conocimiento general público de las personas, los abogados que normalmente litigan el suscrito, pues no he tenido en todo momento esta carpeta de investigación. Tengo yo aproximadamente 4 meses que tomé conocimiento de la misma, si mal no recuerdo. Por lo tanto, en cuanto a los señalamientos que hace de que se devolvió el vehículo, que no se le dio vista, pues no fue el suscrito quien realizó tales actos. Estaba revisando la carpeta y efectivamente pues no veo ninguna notificación hacia ellos en ese sentido, por lo que va la devolución. Nada más mencionar pues de que el suscrito no ha tenido en todo momento esta carpeta. Efectivamente sí existen las solicitudes de devolución, sí acreditó la propiedad. Ignoro la causa por la cual han transcurrido todo este tiempo sin que se haya llegado a un acuerdo. Por lo que vea el suscrito, únicamente puedo mencionar, su señoría, que una vez que tomé conocimiento del asunto, tal y como lo mencionó la abogada, efectivamente existe una oposición por parte de la víctima para que no se devuelva el vehículo, argumentando efectivamente que no ha sido cubierta la reparación del daño. Y efectivamente pues no ha recaído un acuerdo. Sin embargo, señoría, como mencionó la abogada, existen unos dictámenes de
sobre las lesiones que sufrió el hoy ofendido de nombre Francisco Sánchez García, y en ese sentido me estaba percatando, e incluso así me lo han señalado ya también el asesor jurídico, que esta persona sufrió lesiones en lo que es el cráneo, y que debido a esas lesiones, y que incluso así lo mencionan algunos de las notas de evolución, y así como los resúmenes de la salud de Francisco Sánchez García, mencionan varios de esos documentos, señoría, que presenta problemas en cuanto a la memoria reciente, lo cual implicaría, su señoría, que una vez que se realice un dictamen clasificativo definitivo de lesiones, que ya bien pudiera ya realizarse por el tiempo transcurrido, nos pudiera ser el caso, señoría, que las lesiones que presenta actualmente el ciudadano Francisco Sánchez García pudieran encuadrarse dentro de las establecidas en el artículo 207, fracción cuarta, que en este caso, señoría, si fuera el caso, bueno, tal y como se desprende de estos documentos, sí pudiera ser el caso, que presenta un menoscabo en su órgano, en este caso en el cerebro, estaríamos entonces, señoría, ante la presencia del supuesto jurídico establecido en el artículo 63, último párrafo, que nos habla de las lesiones a título de culpa grave. Ello en virtud, señoría, que el vehículo del que se está pidiendo la devolución efectivamente es un vehículo de transporte de personas, que desde luego es tiene más de 12 plazas para pasajeros, y en ese sentido, señoría, sería culpa grave, ya que entraría por culpa grave, entraría por lo que ve al artículo 63 en su fracción cuarta, y desde luego toda vez que las lesiones entrarían dentro de la fracción cuarta del artículo 207 y que están contempladas en el segundo párrafo de este mencionado artículo 63, como de las lesiones que de darse, pues entran dentro de esta clasificación de lesiones a título de culpa grave. Y en ese sentido, señoría, en virtud del último párrafo de este numeral, pues esta fiscalía se encontraría en todo caso imposibilitada para proceder a la devolución del vehículo, que reitero, si bien no ha recaído un acuerdo por escrito de los datos de prueba que obran en la carpeta, pues sí estaríamos ante este supuesto, señoría, y pues en tal virtud, señoría, pues esta fiscalía se encontraría imposibilitada para acceder a la petición de devolución del vehículo. Es cuanto. Gracias. Asesor. Gracias. Sí. No obstante que dentro de la carpeta de investigación obran los dictámenes periciales de valorización y también de identificación de los vehículos, es importante mencionar que la gravedad de las lesiones que tiene en este caso el ofendido son de tal magnitud que deben de ser clasificadas como graves. En ese sentido, es más que necesario que se acredite de una manera fehaciente la reparación del daño. No basta que no se le dé vista a las partes para argumentar que por ese simple hecho es necesaria la devolución del vehículo, sino que se debe de comprometer y lo debe de presentar tal como lo marca el artículo 117 del Código Nacional de Procedimientos. Debe de presentar debidamente con ya sea mediante fianza, cantidad en dinero o la que usted determine, señor juez, la reparación del daño, lo cual no obra dentro de la carpeta de investigación, no obra una garantía que así lo acredite. Ahora bien, es importantísimo mencionar que tengo conocimiento por medio de mi clienta que el vehículo ya no se encuentra en el área de disposición del corralón al que fue relegado, lo cual es una situación que nos preocupa en demasía porque si bien se está argumentando aquí que no se ha procedido a la reposición del vehículo, ese vehículo ya no se encuentra en el corralón. Desconocemos quién haya participado o quién haya, digámoslo así, ordenado
la extracción del vehículo, pero creo que digamos que la disposición por propia mano, sin llevar a cabo una acusación directa a quien haya sido, es merecedora también en este caso, de una medida de apremio. Por lo que respecta a la parte que represento, también debo mencionar que ha sido ya, digamos, muy postergado el asunto, porque la asesora jurídica de la parte, en este caso imputada, tiene apenas 1 mes y medio o un poco menos que ha tomado la carpeta, y ya se había llevado algún tipo de negociación con la anterior asesora jurídica, la licenciada Ángeles Reina. Sin embargo, la aseguradora también ha dispuesto que es necesario una nueva valorización de los daños, en virtud de que el primer ofrecimiento que nos dieron para reparar el daño. Aquí no estamos para hablar de los daños o de la reparación de los daños. Sí. Estamos para discutir la oposición fundada. Si se dan los arreglos con ustedes, son aparte. La posición fundada por parte de sus representados es por la falta de pago de reparación del daño, ¿es correcto? Y por la falta de la garantía dentro de la carpeta de investigación. Perdón? De la garantía, de que Por eso, garantiza. la falta de pago de reparación del daño. ¿Sí? ¿Es cuánto? Gracias. Abogado. Sí, señoría. En lo que refiere la agente del Ministerio Público respecto de la culpa grave que podría ser tipificado el delito, no comparto yo la opinión que tiene la agente del Ministerio Público por 2 razones. Dentro de las constancias de actuaciones, revela que los dictámenes médicos realizados en la persona de Francisco Javier Sánchez García no tienen clasificación legal, es decir, legalmente estamos limitados en saber qué tipo de lesiones presentaba. Y si bien es cierto, estamos hablando del deber de lealtad que tiene el Ministerio Público, de que está hablando con la verdad, nosotros le creemos respecto a las lesiones. Sin embargo, la tipificación legal de las lesiones podría ser al momento de imponer la pena en un evento del juicio en contra del probable imputado. Entonces, por esa razón no se da la culpa grave. Ahora, en otra circunstancia, además, esta audiencia no fue solicitada para debatir sobre la penalidad, sobre la reparación del daño, en su caso la culpa grave, sino la procedencia o la improcedencia de la legalidad o la ilegalidad con la que ha procedido el Ministerio Público para la devolución del vehículo. Respecto a esa parte, ahora bien, sí entendemos que el licenciado José Gregorio Medellín acaba de iniciar ha asignado a esa agencia al Ministerio Público. Sin embargo, considero que representa en este caso a la autoridad, a la Fiscalía del Estado, a la autoridad ministerial como un ente público autónomo, sin designar a personas definidas. Entonces, en este orden de ideas, pues estamos considerando que 2 años es tiempo suficiente para que el Ministerio Público hubiera recabado las constancias médicas legales en la persona de Francisco Javier Sánchez García y hubiera agotado la totalidad de las diligencias tendientes a acreditar la carpeta de investigación y, en su caso, pedir la audiencia inicial, la audiencia de formulación de imputación, situación que hasta el momento no sucedió, dejando a mi representado en la nada jurídica respecto a la devolución de su vehículo. Ahora bien, en contestación a lo que señala el asesor jurídico respecto de que fue movido el vehículo, nosotros fuimos notificados por parte del Corralón de Grúas Picasso que el vehículo se encuentra en la ciudad de Encarnación de Díaz, que por estrategia material lo movieron para allá, y a nosotros también nos ha estado notificando de la solicitud que él está haciendo para el remate de ese vehículo, destruyendo en todo caso en su momento la evidencia material que pudiera haber sobre ese vehículo. Y considerando lo que solicita respecto de la reiteración que hace de la solicitud de la señora Raquel García Morones, su representada, y que en la parte oral manifiesta de su escrito que se opone a la devolución por no obrar en la carpeta garantía alguna para reparación del daño, situación que es infundada, pues resulta de explorado derecho que la reparación del daño resulta ser una pena de carácter público y que la figura de la garantía o de la fianza aparece hasta la audiencia hasta la formulación de imputación o en su caso la vinculación, pero como una medida cautelar para los efectos de garantizar
la presencia del imputado al juicio. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Algo que manifestar, Octavio Hernández Galván, antes de que resuelva? ¿Algo que manifestar? Usted que solicita su devolución porque tiene pérdida económica y porque es afectado. Mi manifestación es solicitando la devolución de la unidad, ya que a nosotros nos ha afectado en el aspecto económico dentro de la misma empresa. Gracias. Cerrado que fue el debate y habiendo escuchado a las partes, procedo a resolver en relación a la solicitud de control judicial con fundamento en lo dispuesto en los artículos 8, 20, apartados C y 16 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 109, 134, 238, 239, 240 y demás relativos del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual hago de la siguiente manera. Primero, esta juzgadora resulta objetivamente competente para conocer de la presente solicitud en términos de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 20 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al haber acontecido el hecho que dio origen a que este vehículo quedara a disposición del agente del Ministerio Público dentro de la comprensión territorial y jurisdiccional de este tercer distrito judicial, en donde ejerzo mis funciones, por así habérmelo conferido el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco. De igual manera, cuento con competencia subjetiva al no contar con motivo de excusa para conocer de aquellos previstos en el artículo 37 del referido Código Nacional. Segundo, a propósito de la devolución del vehículo que solicita la asesora jurídica, precisa destacar que hizo conocimiento de esta autoridad como antecedentes. Primero, que el promovente Octavio Hernández Galván acreditó la personería, es decir, la representación con la que viene en nombre de Sarre Infraestructura y Servicios, Sociedad Anónima de Capital Variable, con este testimonio público 101.117. De igual manera, afirmó que la propiedad del vehículo marca internacional tipo ómnibus blanco 2013 con placas de circulación del Estado de Guanajuato se acreditó dentro de la carpeta de investigación 418/2016 con la factura correspondiente y además con la tarjeta de circulación con la que se demostró la posesión que a título de dueño tiene de dicho vehículo. Asimismo, refirió que en 3 ocasiones, es decir, el 20 de agosto de 2015, el 26 de noviembre de 2015, y el 24 de agosto de 2016, el señor Octavio Hernández Galván ha solicitado la devolución del vehículo que intervino en un percance vehicular en el que una persona resultara lesionada y un tractocamión resultara dañado. Tomando en consideración que ya obran dictámenes de identificación y valorización de daños, así como de causas viales, y que hasta el momento, pese a que ya se cumplieron todos estos requisitos, no se ha devuelto. En consideración a lo anterior, precisa destacar que el artículo 239 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que tratándose de delitos culposos ocasionados con motivo del tránsito de vehículos, estos se entregarán en depósito a quien se legitime como su propietario o poseedor. Previo a la entrega del vehículo, el Ministerio Público deberá cerciorarse primero que el vehículo no tenga reporte de robo, segundo, que no se encuentre relacionado con otro hecho delictivo, tercero, que se haya dado oportunidad a la otra parte de solicitar y practicar los peritajes necesarios y por último, que no exista oposición fundada para la devolución por parte de terceros o de la aseguradora. Y encuentro que estas condiciones se encontraron satisfechas, tomando en consideración que, bueno, ya han sido 2 años de integración de esta carpeta de investigación, por lo que los peritajes conducentes a propósito de las causas, pues ya obran y hubo oportunidad para que los ofendidos en esta causa, en esta carpeta, se impusieran de estos peritajes y ofertaran peritajes conducentes en relación a este vehículo. Por otra parte, a propósito de que no existe oposición fundada para la devolución por parte de terceros, afirma el agente del Ministerio Público que dada la gravedad de las lesiones, en términos de lo que dispone el artículo 63 del Código Penal, no debe devolverse el vehículo, pero encuentro que el Código Penal en su artículo 63 no hace alusión a la gravedad de las lesiones, sino a las condiciones del vehículo y la naturaleza del vehículo. Es decir, en sus
fracciones primera, bueno, pues se refiere al exceso de velocidad, en la segunda a la zona en que se comete el delito, en su fracción tercera, de este artículo 63 del Código Penal, bueno, a las condiciones en las que se encontrara el sujeto activo al momento de la comisión del delito. En la fracción cuarta, vehículos cuya capacidad de carga sea mayor de 4 o más de 12 plazas de pasajeros. En cuanto a los siguientes fracciones, pues se refiere a que se dé vuelta en sentido contrario y existan la comisión de otro delito culposo. Pero ninguna de estas fracciones se refiere a la gravedad de las lesiones que pudiera ostentar alguna de las víctimas. Y por eso ese argumento no resulta atendible como objeción fundada, sin que este órgano jurisdiccional desdeñe el que una pérdida de memoria reciente obviamente implica daño neurológico en una persona, pero los daños y a efecto de garantizar estos daños, el agente del Ministerio Público cuenta con las providencias precautorias que prevé el artículo 138 a efecto de garantizar, bueno, el ejercicio de los derechos de las víctimas. Por otra parte, en cuanto a la culpa grave, porque se trata, por la naturaleza de este vehículo, pues solo se trata de lo que asumió, porque no sé si realmente cuente con 12 plazas o no cuente con 12 plazas el vehículo. Y yo creo que de rematarse este vehículo, en los términos que se señalan, pues resultaría más gravoso para los ofendidos, porque entonces pues ya el vehículo se perdió, se remató y ese dinero no va a hacerse llegar a las víctimas, ese dinero va a hacerse llegar al erario del Estado. Yo creo que hay otras formas de garantizar el pago de la reparación del daño como providencia precautoria en términos del 138, sin que a ninguna de las partes involucradas, trátese las víctimas o al propietario de este vehículo, se les infiera mayor daño del que ya todos han sufrido, unos en cuanto a económicamente y otros, bueno, económica y en cuanto a la salud. Pero, bueno, tomando en consideración que me encuentro ante el supuesto de que la gente del Ministerio Público no ha resuelto, lo conducente será instruir a la gente del Ministerio Público para que en un término no mayor de 3 días hábiles resuelva la solicitud que realizó, las solicitudes que realizó el señor Octavio Hernández Galván en atención a los argumentos ya vertidos en esta audiencia, debiendo remitir copia debidamente autorizada de la resolución que se tome a propósito de estas solicitudes, con el apercibimiento que de no hacerlo se hará acreedora a una multa equivalente a 20 unidades de actualización de medida y actualización vigentes en términos del artículo 104 de fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. No resulta ser óbice a lo anterior el mencionar que no es excusa el que usted esté conociendo apenas del asunto, porque dice que ya lleva 4 meses conociendo. Entiendo que es mucho trabajo el que tienen y que son pocos agentes del Ministerio Público los encargados de los tantos asuntos, porque cada vez son menos, lastimosamente, pues los que están trabajando, pero pues para que tome en cuenta estas argumentaciones y otras medidas precautorias que pudiera tomar que favorecieran a ambas partes. Yo encuentro que si este vehículo está a punto de rematarse, pues ninguna de las víctimas podría asegurar, como pretenden, algún pago de la reparación del daño con el vehículo rematado, porque el producto de ese remate no va al pago de la reparación del daño de manera lastimosa. Entonces, para que buscaran otras soluciones, igual, pues para que las víctimas buscaran el acercamiento y encontraran una solución que fuera benéfica para todas las partes. En consideración a lo anterior, se procede a resolver. Primero, se instruye a la agente del Ministerio Público para que en el término de 3 días hábiles resuelva las 3 peticiones que realizara Octavio Hernández Galván, ya sea por sí o por conducto de su asesora jurídica, a propósito de la devolución de la unidad marca internacional tipo ómnibus en color blanco, modelo 2013, con los lineamientos que ya se han vertido en esta audiencia, apercibiéndolo para que remita copia del acuerdo que tome
Y en caso de no hacerlo, bueno, será acreedora a la multa que ya se refirió anteriormente. Segundo, las partes quedan debida y legalmente notificadas de lo aquí resuelto en términos de lo dispuesto por el artículo 63 y 82, fracción primera, inciso A del Código Nacional de Procedimientos Penales. Así lo resuelve la licenciada Laila Adriana Cholula Villa, jueza especializada en control, enjuiciamiento y ejecución penal, adscrita a este tercer distrito judicial con sede en Lagos de Moreno, Jalisco. ¿Alguna aclaración o precisión, abogado? Ninguna, señoría. Abogado, ¿alguna aclaración o precisión? Ninguna. ¿Alguna aclaración o precisión? Sí, señoría, en términos del artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito copia del audio y video, así como la transcripción de lo sucedido en esta audiencia. Pero no hay aclaración o precisión en cuanto al, ¿no? Ninguna, señoría. ¿Alguna petición, abogado? Sí, señoría, únicamente citar copia del audio de la presente audiencia, acorde a lo que establece el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Alguna petición, abogado? Ninguna. En términos de lo que dispone el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se concede a las partes copia de los registros de audio y video de lo aquí resuelto en los medios electrónicos que los mismos proporcionen, instruyéndose a la administración de esta sala para que haga entrega de dichos registros en los plazos que prevé la ley. De igual manera, pues considero pertinente recordarles que hay plazo para las prescripciones, para que lo tomen en cuenta. Siendo las 10:19 del día en que se actúa, se declara por concluida la presente audiencia. Les solicito a la audiencia ponerse de pie para que se retire la jueza maestra Laila Adriana Cholula Villa.